tardes, amados. Un saludo a todos muy afectuoso. Si alguien se ha unido a nosotros a través de las redes, te decimos que te amamos. Estamos aquí establecidos en New Jersey por la misericordia de Dios. Los cultos aquí son los miércoles, día de semana, a las 7 de la noche. Y los domingos, como hoy, a las 2 de la tarde. Continuaremos ministrando a ver cómo el Espíritu Santo nos dirige sobre el título que yo le puse a este mensaje. No sé el número de si es el 3 o el 4, creo. La guerra entre el bien y el mal. Es una guerra que se ha desatado entre el bien y el mal. Y nosotros también, desde que nacemos, tenemos esa guerra en lo interior, entre el bien y el mal. Decíamos, creo, el domingo, que Dios le puso a cada ser humano un código moral. En la razón, a los impíos también, Él escribió las leyes en su mente, algo simbólico como el corazón, porque la Biblia siempre cuando toma el corazón, los pensamientos no están en el corazón, es un órgano del tamaño de un puño, el corazón hueco, pero es como simbólico, los pensamientos están aquí, en las áreas del cerebro. Por eso es tan delicado cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular o una embolia o una trombosis, que es un coagulito en la sangre, o un aneurisma, un derrame cerebral, que la sangre salga, así como de la manguera puede salir el agua de las arterias cerebrales y las venas, porque inmediatamente se daña una área y esas cirugías del cerebro son tan delicados. Cuando puedo escribir, es porque esa área está aquí en el cerebro y le da el mandato a las manos. Si esa área se daña inmediatamente, no puedo escribir. Para hablar hay una área del habla, porque es por áreas que los hemisferios cerebrales se dividen. Y si esa área se me daña, que Dios me guarde a ti, por un accidente cerebrovascular, ahí mismo se me ve el habla, no puedo hablar. El área de caminar también está en el cerebro. Entonces ahí que están no es en el corazón. La Biblia escoge el corazón como un órgano simbólico, pero los pensamientos están aquí. Pues en el cerebro, cada ser humano impío tiene un código moral y tiene esa lucha también. No, diferente a los cristianos, porque ya nosotros tenemos el nuevo hombre, tenemos una nueva naturaleza. Entonces la lucha ahí es más fuerte, más intensa todavía, porque tenemos algo santo, que es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu Santo mora en esa nueva naturaleza. Entonces la lucha del cristiano es más fuerte, intensa, hasta más que el impío, porque el cristiano llora con las debilidades a medida que va madurando y creciendo con Dios. Entonces esa guerra se ha intensificado porque la iglesia cree, nosotros lo creemos también unidos a la iglesia, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Se está viendo las artimañas del enemigo como nunca, de esa bestia, ese espíritu del anticristo que está aquí, que sale del mar, y hay esa guerra allá afuera. Algunos hoy en día le han puesto unos pensadores, una guerra cultural, las filosofías, hay muchos ataques. Tenemos esa guerra interna desde que nacemos y también allá afuera hay una guerra. Nuestros jóvenes, adolescentes, tienen una lucha en el internet, en las escuelas, con las filosofías que se le quieren inocular y quieren adoctrinarlos con esas filosofías diabólicas, ateas, que niegan a Dios. Desde que uno llega a la escuela, en el bachillerato, en la primaria, desde niño es muy raro que te inculquen los principios de Dios. Lo primero que te enseña es que el hombre vino del mono, que esa es una teoría de Charles Darwin en el siglo XVIII, del mono Homo sapiens. Y ese mono, hay como 7 tipos de monos, y ese mono se fue enderezando hasta que nosotros se hizo una persona como
que venimos del mono. Desde ahí a los niños no se les enseña que el hombre fue la mano poderosa, omnipotente, valga la redundancia, de Jehová. Entonces yo recuerdo en el bachillerato los profesores eran ateos, la mayoría de la filosofía son ateos, una gran mayoría. Y ellos creen en la evolución, que el hombre evolucionó y se convirtió en una persona. Eso se llama la teoría de Charles Darwin de la evolución. Se fue modificando, hasta convertirse en la persona que somos hoy en día. Entonces ya desde ahí uno empieza esa guerra en los exámenes, que es una lucha. Cuando hay profesores que si usted le pone, que te queman, te reprueban la materia, que el hombre no vino del mono, porque son comunistas, socialistas. Ellos quieren que usted le ponga que el hombre vino del mono, y si usted le dice que fue creado por la mano poderosa de Jehová, ellos se ofenden y se ríen y se mofan de usted o de mí. Entonces hemos decidido, como se ha intensificado y estamos viviendo en los últimos tiempos, que es una guerra entre el bien y el mal. Tenemos una guerra a diario por no pecar. Hay debilidades nuestras, que hay momentos que se ejecutan y hay días que hoy no lo voy a hacer. Y es una guerra desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta durmiendo. A veces llegan malos pensamientos. Como siempre decimos, me llega el pensamiento de Martín Lutero, que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero no deje que hagan nido, por lo menos que vuelen, porque es inevitable, porque tenemos una naturaleza dañada, que es la misma imagen de Satanás que vino como resultado, producto del pecado. Pero ya nos devolvieron la imagen de Cristo, la que se perdió por el pecado de Adán. Cuando Cristo vino hace 21 siglos, nos devolvió la imagen. Tenemos en el nuevo hombre, el día que nacemos del Espíritu, la misma imagen de Cristo. Entonces vamos a leer el Salmo central que hemos escogido para esta serie de mensajes, la guerra entre el bien y el mal. Salmos 11, que Satanás decíamos que trabaja destruyendo principios y fundamentos. Él es muy astuto. Destruir orden, lo que se llama subvertir. Él trabaja subvirtiendo los órdenes, alterando orden, alterando los principios de Dios. Salmos 11, empezando desde el versículo 3. Aleluya. ¿Está buena la temperatura? Si le da mucho frío, para que Lewis se la ponga en la temperatura normal. Salmos 11.3, que es el texto más idóneo que yo encontré para esta serie de mensajes. Capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, siempre trabaje con principios. Como decíamos el domingo. Cuando usted vaya a aconsejar a una persona, no ande por la periferia. Primero, cualquier matrimonio o persona, un joven, un niño, aconsejelo en el Espíritu. Primero vaya donde Dios. Señor, que el consejo no sea mío, sea tuyo. Pero busque dónde está Cristo en esa persona. Si Cristo no es el primero, hermano, ese es el primer fundamento. Porque ese es el todo del hombre. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Cualquier persona, para mí, eso es una sesión personal. Que destruye ese fundamento, hermano, está listo ya. Está viviendo de gratis, más. Vivir la vida sin haberla vivido. Va a pasar por este mundo sin haber pasado. Porque eso es lo más esencial del hombre. Como decía alguien, un hombre sin Dios no tiene ningún punto de referencia. Jesucristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y nada es nada, hermano. Ni el poder de la mente, ni el poder de la palabra. Eso es metafísica. Son espíritus que han invadido la iglesia. Dios tiene que ser el todo, el primero en mi vida. Entonces, en una consejería siempre busque dónde está Cristo. Los cultos al Señor. Eso no se puede negociar, hermano. Hay cosas en tu vida que se pueden negociar. Pero la de Cristo, eso es tu santuario y mi santuario.
Eso no se puede tocar. Nosotros desde el día, yo siempre le he dicho aquí que empezamos a servirle al Señor, mi esposa y yo, el Señor puso un celo, pero muy grande con los cultos. Porque a medida que uno va madurando con el Señor, lo vamos conociendo, creyendo y entendiendo. Y para mí Dios es lo más importante. Después todo es secundario y basura, como dijo el apóstol Pablo. Todo. Entonces siempre una consejería y que en una iglesia, Cristo es el centro de esa iglesia o el pastor. En mi casa Él es el centro. Y ese es el primer fundamento del hombre y de una familia, que no se puede destruir el altar al Señor. Si se destruye ese fundamento, hermanos, aunque por un año, 20, vaya más o menos, se está edificando en vano. Como dijo el Salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano. Cada vez que yo veo un intelectual, un hombre famoso, un artista, y muere, me da mucha pena. Sin Dios. Digo, vivió, no. Él creyó que hizo muchas cosas. Esos artistas famosos sin Dios y políticos, intelectuales, que han sido, entre comillas, grandes, pero vivir sin Dios, la vida aquí fue en vano, porque lo único que uno se lleva es lo que hace para el Señor. Es lo único cuando morimos. Por eso esa palabra de Eclesiastés es tan poderosa. Y siempre debe de llegar ese versículo, ese texto a nosotros. Cuando Salomón dijo, y el final del discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque Él es el todo del hombre. Sin Dios, después todo lo que tú haces es de más, hermano, es añadidura. Y estás perdiendo el tiempo. Te puedo hacer multimillonario, trabajar, tener oro, villas y castillas. Y eso es perder tiempo. Porque Dios no está en su lugar. Entonces ese es el primer fundamento, que en un hogar, en una vida, una persona no se puede destruir. Por eso con los cultos al Señor, eso no hay negocio. Se puede hacer transacciones en otras áreas de tu vida o de mi vida, pero con las cosas del Señor, yo eso es lo primero, yo le digo a una persona, yo no puedo negociar eso. Es mi santuario y no lo voy a profanar. Y como dijo el apóstol Pablo, ese es el primer fundamento del hombre. Como dice las escrituras, dijo Pablo, Himeneo y Fileto andan enseñando, estoy parafraseando, doctrinas erróneas, diciendo que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Y Pablo dijo, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el santo nombre de Jehová. Ese es el primer principio del hombre, invocar el nombre de Jehová, apartarse de maldad. ¿Dónde está el Señor? Y todo tiene que girar en mi vida y en tu vida, en esa rueda en torno a Dios, como hacían los antiguos. Jehová, Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Jehová abrió matriz, Jehová cerró matriz. Como dijo Salomón, el hombre propone, pero Dios dispone. Muchos son los pensamientos del hombre y del hombre hoy en día, pero la palabra de Jehová que va a permanecer, hermanos. Él es el único grande. Pues entonces con eso, que nadie te lo toque a Dios, ahí sí no. Se puede permitir, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que por el mismo amor a Dios, yo sé que a ti te pasa, que me es lícita, que yo lo puedo hacer, pero no me conviene. Pero ni siquiera por el temor al castigo, como se enseña en la religión. Es por el amor a Dios, para no ofenderlo.
Entonces ese es el primer fundamento y el todo del hombre, de un hogar. ¿Dónde está Dios? No combata síntomas, vaya al centro de la enfermedad, el origen. ¿Dónde está Dios en la vida y en las decisiones de ese hombre, de ese hogar, de esa mujer? Por eso los cultos, que nadie te lo toque, hermanos, nadie. Al menos que ya un día esté fuera de mi alcance, de mis posibilidades, que esté muy enfermo, pero los cultos del Señor, ese es en este mundo, el caminar, mi todo es Dios, mi vida es Dios. Y es el primer fundamento del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Eso es el todo. Después puede adquirir famas y fortuna en este mundo y todo eso va a tener que dejarlo. El Señor quiere que seamos ricos para con Él. No seamos necios como aquel hombre rico que dijo, tiene muchos bienes. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Come, bebe, disfruta. Y le dijeron, necio. Y eso a diario se ve. Lo que pasa es que andamos muy rápido y no nos damos cuenta. Necio, no mañana, esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que has sembrado, ¿de quién será? Así es todo aquel que es rico para consigo mismo y no para con Dios. Entonces el primer principio es Jehová. Donde está el tesoro está el corazón y nuestro tesoro está en los cielos. Entonces ese fundamento no se puede tocar, no se puede negociar y moverse todo de acuerdo a Dios. Que Él sea mi brújula, mi guía y mi todo en el hogar y en mi vida. Entonces si se destruyen, dice el Salmo 11:3, los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Porque somos espectáculo, el mundo, los hombres y a los ángeles. Entonces también pusimos como texto central Gálatas capítulo 5 versículo 17, como el Espíritu Santo nos diría en esta tarde, no se me duerma, vence el sueño y que el Señor nos ministre el corazón. Así como los dos caminos en Maús, que sus corazones cuando Cristo le hablaba ardía, que nuestros corazones ardan de pasión por Él y de amor de nuevo y entrega. Gálatas 5:17, hablando de la guerra entre el bien y del mal, que está allá afuera por interna en nuestro ser. Porque el deseo de la carne, ahí están las dos naturalezas, contra el espíritu. Esto es un creyente ya. Porque el impío allá afuera tiene el código moral, la razón, pero el cristiano tiene el hombre nuevo. Ahí hay una guerra entre la carne y el hombre nuevo. Esto ya no es para impíos, y esto es para cristianos. Que desde que uno nace de nuevo, recuerde joven, nacer de nuevo es palingenesia en griego. Palín nuevo, génesis, nacimiento, nuevo nacimiento. Como le dijo Jesús a Nicodemos, Juan 3, para ver el reino de los cielos hay que palingenesia, palín, nuevo, génesis, nacimiento. Yo siempre apunto eso, apunte eso. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Nosotros nacimos de nuevo. Tenemos un nuevo ser, la imagen santa de Dios, una naturaleza santa. Ahora esa imagen tiene que ir madurando a medida que porque hay algunos que son bebecitos, tienen que ir madurando. Pero esa es santa. Entonces es la lucha que tiene el cristiano a diario, desde que me levanto hasta que me acuesto. Hasta durmiendo tengo esa lucha. Porque a veces, no sé si a ti te han llegado sueños perversos y a mí. Llegan sueños hasta perversos. Digo, ay, ¿por qué ese sueño? Sueños feos, porque es una lucha. Esa es la naturaleza caída, satánica, carnal. La imagen de Satanás. Y la del espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí. Ahí está la batalla, claro, campal, para que no hagáis lo que quisieres. Eso yo lo he puesto esta mañana cuando me levanté. Efesios 5:11. Vamos a leerlo. Hablando de esa batalla entre el bien y el mal. Bendito Dios. Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5:11. Esta epístola se le llama la epístola desde la cárcel. Hubieron varias epístolas que Pablo escribió cuando estaba encarcelado. La de Efesios, creo que Filipenses, la de Filemón, del segundo encarcelamiento de Pablo, y la de Colosas. Éfeso, los Efesios la fundó Pablo, esa iglesia de Éfeso. La menciona Apocalipsis 2, ¿se recuerda? Que perdió el primer amor, narrando un poquito la historia para hacer una buena exégesis. Y está en Turquía hoy en día, esa iglesia. Esmirna está en Turquía también. La Odisea está en Turquía. Colosenses, Filadelfia. Esmirna fue una de las iglesias más hermosas, como Filadelfia. 5:11 Efesios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice él, en ese nuevo hombre ya, porque el Señor nos sacó desde las tinieblas a la luz, que no participemos en las obras de las tinieblas. Que en estos tiempos se está viendo obras infructuosas y pecados como nunca. Dios a través de Pablo a la iglesia de Éfeso, que es una epístola que fue local, es universal para toda su iglesia, esparcida en las naciones. Reprenderla siempre. En el trabajo a veces vienen pecados pasivos, como se le llaman. Di que no estoy aquí. Mi esposa, ella me ha testificado, ha tenido problemas en el trabajo, para no hablar mentira. Porque el impío es ligero para resolver las cosas rápidas. Entonces, ¿qué hace ella? Dice, no, yo no puedo decir que tú no estás aquí. A veces el jefe, yo no estoy, dile que no estoy. Y más si son cobradores. Si es para pagarte, usted siempre está. No, dile que no estoy. A veces nosotros con los niños en las casas, un mensaje muy distorsionado le enviamos. Los enseñamos desde pequeñito a hablar mentira. Porque no ha pasado, llama a alguien, dile que no estoy. Y viene el niño, que dijo ella o él que no está. Ay, y eso es Dios que lo pone a profetizar para que la mentira salga a la luz. Entonces el niño sale mentiroso igual que la mamá o el papá. Pero no participemos. Vamos a ver cosas como estamos en el espíritu, en el trabajo. Hay que ser sabio, pero que te van a empujar. No participe de eso. No participemos con ellos. En el mundo todo es fácil. Una mentira y se resuelve. Para vivir la piedad hay que tener carácter, porque a veces le va a dar miedo. Sino más bien reprenderlas. Reprenderla es decir, mire, eso está mal. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hablar del pasado ya borrón y cuenta nueva, como dice el refrán. Lo que yo hice en el pasado, dice aquí Pablo, que eso es vergonzoso, porque eran cosas demoníacas, hermanos. Borrar el pasado, ya le echó nuestros pecados al fondo del mar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas. Y el pasado mío y el tuyo no existe. Dice que es vergonzoso. Las cosas que hicieron los demonios con nosotros en el pasado.
Si hay algo, y más el lomo de hoy en día, no hay, hermanos, uno se pone a ver a los impíos allá afuera, y a veces los mismos cristianos. Porque como dijo Salomón, el necio publica su necedad. No hay algo más necio que el lomo de hoy en día. El lomo de hoy en día, amados, hasta pastores, yo lo he visto, hablan hasta las cosas privadas que hacen con la esposa. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo he visto pastores así, que llegan al altar y dicen todo lo que hizo en la noche. Y aquí Pablo dice que vergonzoso es lo que hacen en secreto, hablar esas cosas. Y hay gentes así tan descarados en una sala de la casa que empiezan a contar todo lo que hicieron en el pasado, todo, todo. Y cristianos también. Eso se llama insensatez. Porque no edifica. Dice que es vergonzoso. Y así está la iglesia con los testimonios. Usted porque está aquí, pero no lo ha visto. Si es porque los testimonios, todo es carne y sangre para llamar gentes. Eso es marketing. Un buen testimonio. Yo recuerdo, yo estaba una vez en un ministerio de evangelismo. Yo no tenía ninguno de esos pensamientos en estos días. Me están llegando ahora. Y me dijeron, Reynoso, para que tú des la campaña evangelística, tu testimonio. Y yo decía, pero yo no sé qué voy a decir. Digo, pero no tengo mucha cosa dramática para llamar la atención. Bueno, que bebía y... Porque eso es vergonzoso y uno dice en el testimonio todo lo que ha hecho ahí para... Hermano, yo era así, yo era prostituta, yo era lesbiana, homosexual y Dios, míreme aquí, me salvó y me limpió. Digo, cómo sacrifican a las gentes. Entonces yo le dije, no puedo decir nada, no tengo muchas cosas que decir. Y hay cristianos a veces que se sienten mal. Digo, oye, yo no tengo testimonio, me gustaría tener un buen testimonio que mató a alguien. Pero es mejor mientras menos testimonio que mientras menos sembró allá afuera. Es mejor. Entonces necesitamos en estos tiempos más que nunca sabiduría. Que cuántos novios, cuántas novias, que aquello, etcétera. Vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Ya hay cosas del pasado que yo tengo, si mi compañera no lo supo, me tengo que llevar eso a la tumba. O el compañero a la tumba ya. Como las confesiones, eso hay que llevárselo a la tumba. Y eso pasó. Por eso no hay algo más bajo cuando alguien está discutiendo y le enrostra el pasado en la cara. Eso es muy bajo. Como se dice, tener una carta debajo de la manga. No, yo tengo algo que con eso te destruyo. Eso es diabólico. Y el Señor que le abra los ojos a la iglesia hasta con los testimonios. Dice que eso da vergüenza. Hay cosas que usted dice y que yo que me dan vergüenza. Me da vergüenza decirlo. Y me afecta la conciencia si me llegan. Y, wow, estaba grave. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que me liberte y me limpia de todo pecado. Usted sabe las aberraciones que se están haciendo en las habitaciones hoy en día. Dice, vergonzoso es. Y eso provoca la ira de Dios, el pecado. Busquemos Colosenses, leyendo la Biblia, capítulo 3, versículo 1. El Señor me puso este texto ayer también, hablando de este mensaje, de la guerra entre el bien y del mal. Una guerra allá afuera e interna en nosotros la tenemos. El nuevo hombre en contra del viejo. Porque el cristiano tiene dos naturalezas.
La imagen de Dios, pero la imagen de Satanás también, en la carne. Colosenses en capítulo 3, empezando en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Yo voy a exponer inmediatamente este versículo aquí. Aquí dice resucitar. Ese es el segundo nacimiento, hermanos. Segundo nacimiento ese es. Porque yo nací físicamente, pero nací muerto. Al menos que me pongan el espíritu en el vientre. Y el día que palingenesia, yo fui engendrado por el espíritu. Que no son engendrados ni de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces son dos nacimientos que yo tuve. Y Denis, Ricky, Luis, Sion, Fanny, Alexis, para que no se me pongan bravitos, Manuel. Dos nacimientos. El día que nací biológicamente y el día que nací espiritualmente. Dos nacimientos. Como decíamos, que me gustó ese pensamiento de ese teólogo. El cristiano tiene dos nacimientos. El cristiano tiene dos resurrecciones. La espiritual, que ese es el nacimiento. Yo estaba muerto en el espíritu y me resucitaron. Y aquel día, cuando yo muera, falta de este mundo, cuando Cristo venga, me van a resucitar de nuevo. Dos resurrecciones. Dos nacimientos. Muerte, el cristiano nada más tiene una sola, only. Y ya fue abolida en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que no ha entrado en vigencia. Está destruida la física. Una muerte física, only. Ahora, eso mismo aplíquelo. Usted mismo ahí haga un rejuego mental. Aplíquelo al impío. Vamos a aplicarlo ahora. El impío, el cristiano tiene dos nacimientos. ¿Sí? Joven, niña, dos nacimientos. El impío tiene uno solo. Nacimiento biológico. El cristiano tiene dos. El impío, el cristiano tiene una sola muerte, la física. El impío tiene dos muertes. La física y la espiritual. La muerte eterna. La muerte segunda, que es eterna. El cristiano tiene dos resurrecciones. La espiritual y aquel día cuando me resuciten. El impío tiene una sola resurrección. La resurrección física, porque a ellos los van a resucitar a todos juntos, justos e injustos. El impío nace muerto si no le ponen el espíritu. Vivo biológicamente. Por eso Jesús le dijo al joven aquel rico: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Él llevaba a su padre, pero él también estaba muerto. Espiritualmente. Estaba vivo biológicamente. Y esa es la grandeza del cristiano. Entonces, en esta resurrección, hermanos, yo no me puedo, por eso hay que tener cuidado con el evangelismo. Yo no me puedo resucitar yo mismo. Es pasivo ahí eso, mire. Ahí dice, si habéis resucitado, ahí me resucitaron, ahí yo no hice nada. Ahí me pusieron el Espíritu Santo. Esto es pasivo ahí, porque un muerto no puede hacer nada. Tiene que venir otro como Jesús con Lázaro y resucitarlo. Por eso a Cristo a veces acéptalo. A veces hay unos lenguajes en las iglesias que nosotros nunca nos hemos sentado a meditarlo, hermanos. A meditar y rumiarlo. Ponen a Dios como un mendigo, aunque Él toca la puerta. Él no te violenta. Como que Él te está rogando a ti. Acéptame, please. Porque, hermano, hay que estar claro, Dios no necesita aceidad a nadie. Yo necesito a todo el mundo, lo serví, pero Dios no necesita a nadie.
Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Él me pone a participar, me honra, una oportunidad, pero Él no me necesita. Si Dios quiere, Él sabe el mundo ahora mismo, un minuto. Pero Él no quiere, hermano. Expiación limitada. Dios no está rogando para que tú lo aceptes. Entonces ese es el lenguaje. Acepta a Cristo. A Él se recibe porque un muerto no puede hacer nada. Una verdad olímpica que uno la tiene que tener claro. Hay que ser consistente con el evangelio de Jesucristo. A veces yo escucho pastores, no, yo fui que lo evangelicé. Digo, pero póngase a meditar en eso. Eso fue el Espíritu Santo, hermanos. Digo, ¿a qué le llaman evangelizar? Yo fui que lo evangelicé, yo lo discipulé, yo lo preparé, yo lo hice cristiano. ¿Quién te ha dicho que usted puede ser cristiano? A nadie. Nadie puede añadir un codo a su estatura. Son estereotipos y estribillos en las iglesias que lo repetimos todos los días como un papagayo, pero nunca nos hemos sentado a meditarlo. En el llamado, ven, acéptalo. A Él se recibe. La luz vino al mundo, dijo Juan en capítulo 1, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquellos, los que lo recibieron. Entonces aquí a mí me resucitaron y a ti también. Es una obra monergismo, como dijo Agustín Hipona, que la hace uno solo, Dios. Yo lo recibí porque estaba muerto. Entonces aquí me resucitaron. La resurrección, un nuevo, el segundo nacimiento. Ya yo tenía un nacimiento físico, ahora tuve otro espiritual el día que nací de nuevo. Yo lo puse aquí el comentario. La forma del verbo en este primer versículo es un pasivo, ya que un muerto no puede resucitar, sino que tiene que ser resucitado. Yo no puedo resucitar yo mismo. A mí me resucitaron y a ti. En el nuevo hombre. Entonces, si ya me resucitaron con Cristo, ¿qué dijo Pablo a la iglesia de Colosa? Busca las cosas de arriba. A mí me gusta ese texto. Yo siempre lo menciono. Todo el tiempo. Buscarlo de arriba. Ese es mi santuario. Desde que me levanto hasta que me acuesto, buscar las cosas de arriba. Ayer mismo estaba yo viendo un pastor. Yo digo, no, pero se ve espiritual. Pero él se está buscando en las cosas de abajo, al revés. Dios manda a buscar las de arriba. Me dijo, hermano, ese varón fue mi discípulo de Babilonia, mío. Hagamos una torre para mí. Vamos a ponerle un nombre. Por eso es que tuve que esas iglesias, concilios, todos tienen el mismo nombre de la iglesia madre. Porque son sucursales, ventorrillos. Y él dijo, hay un pastor que ha prosperado, porque fue mi discípulo. Yo lo evangelicé y el Espíritu Santo no. Y yo no diría evangelizar, yo diría, yo le enseñamos más de Dios. Se necesitan los maestros, pero no para evangelizar, para enseñar las escrituras. Se necesita un maestro de la Biblia, pero un maestro de piedad, un maestro serio que transmita piedad, que viva la Biblia. Eso es maestro de piedad, viva la palabra y la transmita. Entonces dice, ese varón que salió de mis entrañas, yo lo discipulé, yo lo evangelicé. Babel, yo. Esa es la megalomanía que hay en la iglesia y ni cuenta nos damos. Entonces él dije, ese hombre le ha ido bien. Yo, ¿por qué le ha ido bien? Dije yo. Porque tiene 4 iglesias. Y esas iglesias eran pequeñas. Tiene 3 pequeñas. Pero tiene una bien grandota. La gente dijeron amén. Ese está buscando las cosas de abajo. Todo es material. Y ni cuenta nos damos, hermano. Todo es material. Yo estaba así antes. Todo era material. Un estudio de grabación y esto y música. Yo estaba así. Yo siempre hago un paréntesis ahí, ¿sabe? No se vaya a un extremo.
ponga música y buena. A mí me gustaría que todos los jóvenes aquí tocaran para adorar al Señor y hágalo bien. Buen sonido si puede. Me gustaría, cuando estamos adorando ahí, pues tú glorioso, a mí me gusta mucho tocar la trompeta. Ahí yo con una trompetita. Estaba yo tocando el chofar. La música es hermosa. Sin irse nunca a un extremo. Pero cuando yo vi eso, yo dije, no, pero está buscando las cosas de abajo. Gente, materiales, sillas, sucursales. Tiene 3 iglesias. A veces uno no puede ni con una y va a tener 3. Esas son las cosas. Se ve espiritual, pero ese está al revés, lo de abajo. Ese no está buscando nada del reino de Dios y su justicia, es lo de abajo. Y la Biblia dice que es la de arriba, hermano. Son las cosas espirituales. Y como Él va. Ahora, si usted, yo le cambiaría eso. Mire, ese hombre es serio, honesto. No tiene nada, tiene 2 gatitos en la iglesia. Pero tiene un carácter, se parece a Cristo. Está buscando las de arriba. Todo es al revés en las iglesias. Tú sabes, hermanos, cuando los días que yo más glorifico a Dios, no es cuando me llega algo material, me pongo contento. Pero el día que yo más glorifico a Dios es cuando me porto bien, hermano. Es al revés que uno anda en las iglesias. Que mis debilidades no salgan de ahí. Cuando yo veo que ese día no me airé y le respondí al otro con amabilidad, con amor, digo, wow, Señor. Ay, Garen. Viví un día excelente, aunque somos débiles, pero ese día, eso es lo que se debe decir en la iglesia. Dije, mire, es un hombre, ese pastor debió decir, ese es un hombre, ni siquiera esas cosas se mencionan en la física, que tiene 4 iglesias, 3. A veces yo veo en las iglesias la jactancia y la soberbia, tan claro así que ni siquiera disimulan. Hermanos, mire, yo le quiero decir a ustedes que todo lo que ha sucedido el 9/11 y todo lo que está pasando, esta pandemia, aquí se dijo, hermano, eso es ese vómito, que es lo que nos pasa y ni cuenta. Y nosotros no nos gusta publicar, pero lo está publicando. Todo se ha dicho aquí, todo. Usted no sabe dónde está metido. Eso es negocio, marketing, para quitarte el dinero y la lana. Como dijo William Tyndale, pobres ovejas, los que te dirigen te están engañando. Piden dinero para todo, para los entierros, los bautizos, para las misas, para las bodas. Y me gustó ese pensamiento de William Tyndale, que decía el vicario corta, el párroco esquila, el sacerdote rasura, el fraile raspa, solo falta un carnicero para que le quite la piel. Me gustó ese pensamiento. Yo lo apunté. Porque están buscando la de abajo. ¿Y qué es buscar la de arriba? Cuando yo digo, pero Señor, como que esa persona que me hizo daño, yo no siento ya nada contra él, siento mucho amor. Eso es buscarlo de arriba. Ahí sí se debe de glorificar al Cordero. Cuando yo me porto bien, hermano. Lo material me pongo contento y ya, pero lo que me debe de agradar a mí es cuando hago cosas espirituales, cuando le digo no a los deseos de la carne. Entonces lo primero cuando yo veo una persona, 3 iglesias y 4, dije, no, se está buscando las cosas de abajo, hermanos. Con una iglesia uno casi no puede, y con 3, está buscando lo de abajo. Se ve espiritual. Tiene demasiada amistad con el mundo. Y se está constituyendo un enemigo de Dios. Y uno cree que está bien.
Pero dijo Pablo aquí a la iglesia de Colosa, en esta guerra entre el bien y del mal, búsquelo de arriba, donde está Cristo en su trono a la diestra de Dios. Colosenses 3:2, poner la mira. Ahora aquí dice, después de buscar, que lo mire a Él. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese pastor, cuando yo dije ese testimonio, está poniendo, y ni cuenta se da, creo yo, la mira en las cosas de abajo y está buscando las de abajo. Y la palabra manda, hay que leer la Biblia, las de arriba. Colosenses 3:3, porque habéis muerto, porque ya yo morí. Aquí está la sustitución. Usted no se ha muerto físicamente. Por el día que yo nací de nuevo, también morí ahí mismo. Sustitución, recuerde. La muerte de Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo, yo no había nacido todavía. Hace 2021 años, hoy. ¿A cómo estamos hoy? Mayo 21. Pero ahí estaba usted y yo muriendo, porque todo lo de Cristo es mío, sustitución. Usted diría, pero yo no me he muerto. No. El bautismo es una figura. Cuando alguien se bautiza en agua. A propósito, si no se ha bautizado, bautícese. Es un testimonio en público que usted murió al pecado para vivir para Cristo. Me sumergen, muerte. Me emergen, resurrección. Ya yo morí y resucité con Cristo. Yo estaba allá en la cruz y usted con Cristo. Y al tercer día yo resucité también con Él y morí con Él. Aquí lo dijo Pablo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La justicia de Cristo me cubre de todo pecado. Yo estoy escondido bajo las alas del Omnipotente. La palabra escondida, yo quise buscarlo, es cruto. Cruto con K. No bruto, cruto, yo. Cruto. Está en tiempo perfecto. Lo que significa que el estar escondido fue una acción que se realizó en el pasado. Yo estaba muriendo ahí en el pasado. Pero tiene sus resultados en el presente. Yo ahí estaba escondido en la cruz, pero sigo escondido, presente continuo. En Cristo tiene resultado en el presente. Yo moría ya, pero todavía sigo muriendo diario y resucitando y escondido en Cristo. Con sus efectos permanentemente. Dado que hemos muerto con Cristo, ahora la vida abundante que se puede disfrutar con Él está muy segura. Sigo Colosenses 3:4 exponiendo este libro, esta carta a la iglesia de Colosa. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, cuando Él venga, nuestras vidas se va a manifestar, entonces vosotros también seréis manifiesto con Él en gloria. Aquí está hablando de la segunda venida de Él. Nos encontraremos con Él en las nubes. Los muertos van a venir con Él porque están en la presencia. Pero nosotros no vamos, todo lo de Cristo es mío. Nos vamos a manifestar cuando estos cuerpos sean transformados al sonar de las trompetas con Él en gloria. Esa es la esperanza de cada creyente. Porque todo lo de Cristo es tuyo y mío. Entonces en el 5 aquí está el mensaje. Ya yo morí con Cristo. Ya yo resucité con Cristo. En el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere Él? Que empiece a ejecutar los deseos de la carne. Dice, hace morir. Y aquí menciona 5 cosas de la carne. No es un análisis exhaustivo, completo. Son como miles deseos de la carne.
Leíste a Gálatas bastante. Como yo morí con Cristo y morí al mundo, soy una nueva criatura. Dice Colosenses 3:5, hace morir pues lo terrenal en vosotros. El mundo hoy en día se está viendo más concupiscencia que nunca. Y en la iglesia también. Y la palabra manda a hacer morir lo terrenal. Estudiemos la Biblia. Entonces aquí menciona fornicación. Eso tiene que morir, hermanos. Pablo dice que ni se nombre eso en la iglesia. Yo he visto iglesias que los pastores predican y están en fornicación. Y me llama la atención, son iglesias de que proféticas, que Dios le dice todo lo que va a pasar en el futuro. Aunque la Biblia no anda diciendo lo que va a pasar en el futuro. Porque Jesús dijo, basta a cada día su propio afán. Pero no le dice que el pastor esté en fornicación. Eso sí tiene que decirlo. Entonces, una gran contradicción. Dice que Dios le dice todos a ellos, que son una iglesia profética, pero como 3 líderes en adulterio, y eso no lo dice. Por eso es que no le creo. Pues eso sí tiene que decirlo. De todo lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, Dios nos lo dio a nosotros. Nos dijo que el 9/11 pasó eso. Estoy poniendo un ejemplo, a nosotros no. La pandemia se la avisó a ese líder. Aquello se lo avisó también. Para que usted vea dónde usted está. El siervo de Dios. Eso es un ejemplo, no yo. Yo he visto lugares así, pero como 10 líderes en adulterio, y eso no lo dice, se han dado cuenta porque la misma muchacha que salía lo dijo al pastor, o si no, no lo sabe nunca. Pues está mal, no güey, hermano. A mí me gusta que Dios lo revele, porque ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando Dios reina en un lugar, Dios anuncia las cosas. No estoy hablando de futuro, las cosas. El Espíritu Santo habla y ministra. Entonces la fornicación, que obras de la carne, que ni se nombre en la iglesia. Los quieres puros. Ahí fornicación es porneia. Porneia, que viene pornografía. Eso sí es que yo sí tengo que celebrarlo. Eso es buscar la cosa de arriba, hermanos. Cuando yo me levanto un día, digo, ay, gracias, Señor, que me ha guardado para mi esposa, gracias. Eso sí yo lo celebro. Eso es buscar la cosa de arriba. Pero no que la iglesia se llene de gente. Y lo publicaría, pero yo no voy a publicar, ay, hermano, yo tengo una iglesia grande. O tengo 3 iglesias. Esos son de abajo, hermano. Aunque sean iglesias, eso es material. Pero alguien que tenga 30 años de casado o 20 invicto, eso sí tiene que celebrarlo. Porque eso está buscando lo de arriba. Porneia, fornicación. Que le sea fiel a la esposa o al esposo. Y porneia, eso que ni se nombre, dice Pablo en la iglesia. Que eso está acabando con la humanidad. Es inmoralidad sexual. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero también se aplica a todo acto pornográfico en el internet, porneia, fornicación, porque ya yo nací con Cristo, una nueva vida, y las cosas viejas ya pasaron en esa lucha entre el bien y el mal. En la iglesia eso tiene que eliminarse. Impureza. Si yo ministro, mi corazón tiene que estar puro, hermanos, aunque sea débil. Como le dijo Pablo a Timoteo, a las más jóvenes trátala con pureza. Un hombre de Dios, una mujer de Dios,
debe de tener pureza. Con estas filosofías hay muchas impurezas. Y eso provoca la ira de Dios. La palabra pureza ahí en griego es acartarsia, acartarsia, que es perversión. Hay cristianos bien perversos en estos tiempos y pastores, pero bien perversos. Impureza, Él quiere que seamos puros. Y sigue, pasiones desordenadas, que son relación con sexualidad mal usada. Puso un comentarista aquí, pasiones desordenadas. Cuando alguien va sembrando en la carne, en el sexo, se llena de pasiones desordenadas que lo gobiernan. ¿Qué es pasión desordenada? En Romanos 1:26, no tienes que buscarlo. Romanos 1:26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es pasión desordenada. Cosas que dan vergüenza, pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, lesbianismo, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dice Romanos 1:26 que lo entregó. Esta generación la están entregando, hermanos. Por eso en las escuelas se ve hasta más lesbianas que heterosexuales. La están entregando. En 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo le ha entenebrecido el conocimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Le están entregando. Jovencitos, niñas lesbianas, pasiones desordenadas, vergonzosas. Y vergonzoso es hasta hablar de lo que se está haciendo en secreto aquí en Estados Unidos y en el Canadá y en Europa e Inglaterra. Y en España, eso está terrible, el sexo, adulterio en las iglesias y las fornicaciones. Malos deseos, epitumai en griego, malos deseos. Y avaricia, pleonecia, avaricia. ¿Cómo yo puedo detectar, diagnosticar un síntoma de avaricia cuando no me conformo, hermanos? Ya es un avaro ya. Quiere tener más de lo que Dios te da. Ese es el diagnóstico. Te entran $1,000 y está bravito. No, quiero 2,000. Ya eso es avaricia. Una casa, no, 2, 3, 4. No te me sientas mal, hermano. Que yo creo que aquí hay hermanos que le ha ido bien. Hay hermanos que tienen como 4 casas, pero eso es, hermano, eso es. Déjame ver cómo yo arreglo esto ahora. Para rentar es. Pero entienda, hermanos, yo creo que si Dios te bendice y puede tener más casa y poder rentarla o hacer negocios, eso no es nada, son bendiciones de Dios. Pero avaricia, ¿cómo yo lo diagnostico? Cuando yo no me sacio, eso es avaricia ya. Que siempre estoy inconforme. Pero aunque tenga 20 casas, si está conforme, te la dio Dios, te la dio Dios. Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. No, aquí hay hermanitos, hermano, que le ha ido bien. Que tienen como 3, otros quizás 4. Pero avaricia es que yo no me sacio, estoy intranquilo, no quiero más, quiero más. Eso es avaricia. Entonces dice en síntesis aquí, dice el apóstol Pablo que todo eso, idolatría, malos deseos, pasiones desordenadas, todo eso es idolatría.
Entonces en esa guerra Dios quiere que nos apartemos de eso. Cuando Cristo llega a nuestra vida, yo puse un pensamiento aquí que me gustó. Eso me pasó a mí en mi vida con Cristo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, logra bajar el pantano, hermanos. Cuando yo llegué a Cristo, yo tenía un pantano así. Y yo no veía nada de eso. Yo me creía que era un santico. El hombre más bueno de la bolita del mundo era yo. Humilde, sí, yo soy humilde. Porque yo no veía nada de eso antes. Sí, te lo confieso. Yo siempre me la pasaba todos los días. Yo sí soy bueno. Si era en mi casa, no, yo soy el hijo más bueno de mi casa. Number one. Como decía Lewis, ¿verdad? Fichiribao number one. Y a miel. Cuando está en la construcción ahí. Pero cuando Cristo llegó, la marea baja, ¿sabe? La mía bajó. El pantano estaba alto y bajó. Y ahora las criaturas, todas esas criaturitas de monito, se pueden visualizar con facilidad y ver todos esos monstruos que yo no lo veía antes, que antes no se veían. Todos esos monstruos, soberbia, arrogancia, fornicación, malos deseos. El pantano estaba muy alto, yo no veía nada. Yo pensaba que estaba bien. Cuando llegó la luz a mi vida, empecé a ver todos esos demonitos ahí. Y yo soy tan malo. A ver todos esos monstruos, a visualizarlos. Wow, aquí esto hay que quitarlo, hay que limpiar. Y empezó el Espíritu Santo a hacer una obra a través de la renovación del entendimiento para limpiarme. Y ahora qué falta, sacando escombros. Como esas casas viejas que cuando uno compra, que tienen que empezar a sacar escombros. Y pagar como 3 o 4, ¿cómo se le llaman? Trailers de esos furgones para sacar escombros. Pero yo no veía nada de eso porque la marea estaba alta. Yo estaba igualito a ellos en el mundo. Y empecé a ver todas esas pasiones desordenadas. Y el Espíritu Santo redarguíme cuando llegó a mi vida. Dije, esto hay que limpiarlo. Porque Dios hace una limpieza cuando llega a la casa. Y yo creía que estaba bien. Y empezó el Espíritu Santo a limpiarme. Fornicación, adulterio, es mentira, todas esas obras de la carne. Y ahora es que falta, como está pasando contigo. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres, sobre los hijos de desobediencia. Todos esos pecados, ¿qué es lo que provoca ira, hermanos? Juicios. Por eso esta generación está en la mira de Dios. Por el pecado del sexo y los aborto. Eso provoca, mírenlo ahí, la ira de Dios. Dios aborrece el pecado, ama el pecador, pero aborrece el pecado. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, hay que dejarla, como dijo Martín Lutero, ¿se recuerda? Que él tenía en la carne 3 perros en el viejo hombre, que cuando mordían hacían mucho daño. La ingratitud, la envidia y la soberbia. Eso hay que dejarlo. Iracundo, irascible, hay que dejarlo. El enojo también. Entienda, siempre me voy a enojar, pero ya que el Espíritu Santo tome señoría y controle. Cuando me enoje y me aire, que eso dure un poquito y no haga daño. Eso es restauración, porque la naturaleza caída está ahí. Un cristiano no puede tener malicia, hermanos. En el mundo eso se permite. Antes yo vivía lleno de malicia, noche y día maquinando. En esa guerra que yo tengo interna, un cristiano no puede tener malicia. La malicia tiene una característica, amados, y la hipocresía, que usted lo nota inmediatamente en la cara. Eso se siente en el ambiente cuando alguien tiene malicia para ti. Joven, rodéate de
amiguitas, amiguitos, sin malicia. Cuando yo hablo con una persona, inmediatamente lo puedo detectar. Ese muchacho no tiene malicia. A mí me gusta esa palabra que la dicen mucho en República Dominicana. Para decir a alguien, para referirse a alguien que no tenga malicia. ¿Y qué tú crees ese muchacho? Es un infeliz. No tiene malicia. Allá usan mucho eso, es un infeliz. Cuando viene el enamorado de una hija, y ¿cómo tú lo viste? No, ese muchacho es un infeliz. Aunque el psicópata hace unos cuadros de piedad que confunde a cualquiera, pero uno discierne. Yo soy bien sensible a la malicia, hermano. No me gusta usarla con nadie porque me siento muy mal, ni que la usen en contra de mí. Porque soy muy sensible a eso. Yo, una mujer con malicia, un hombre, me doy cuenta rápido en lo que hay malicia. Malicia. A veces uno usa el lenguaje corporal y la abundancia del corazón habla la boca. Dime de qué presume y te diré de qué padece. A veces yo he visto gente en las iglesias, no hermano, mire, yo estoy aquí, pues usted véame así. Yo no estoy buscando nada, no tiene que decirlo tanto, yo sé que no está buscando nada, pero quiere el mundo. Yo no estoy buscando nada aquí. Eso no hay que decirlo, hermano. Es una transacción, un negocio. No, pero ese muchacho tiene malicia. Hay personas que siembran tanto en malicia que no pueden la insensatez esconderla. Se ve a flor. A veces Dios la saca, la malicia. Y eso es terrible, hermanos. Compartir con alguien con malicia que te quiera hacer daño es terrible. Alguien egoísta, lleno de envidia, con maldad en el corazón. Como le dijeron a Simón el mago, tu corazón está lleno de maldad. No es puro delante de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que desechar la malicia siempre en esa guerra de la carne en contra del espíritu. Y uno mismo autoexaminarse. No, yo tengo como malicia. ¿Qué pasa? Y sentirme mal. Y Señor, límpiame. Porque es terrible, amados. Estoy compitiendo, tengo como malicia, le quiero hacer daño al hermano. Blasfemia. Blasfemar es hablar mal de alguien. No debe de verse en la iglesia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas. A veces hay cristianos que se la pasan hablando vulgaridades y malas palabras. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos. Hay que despojarse de ese vestido viejo, quitarse esa ropa ya y ponérsela de la justicia divina. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen, tremenda enseñanza teológica del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo tengo 2 santificaciones en mi vida. La santificación, que esa carrera la terminó Cristo, di el cielo, ya terminó, pero hay otra que no ha terminado. La van haciendo diario. El nuevo hombre que Dios me puso tiene que madurar. Y eso se llama renovación, con el temor de Dios, perfeccionarme en santidad, como decíamos el miércoles. Y a medida que yo voy madurando, todas esas pasiones se van alejando. Siempre van a estar ahí.
Eso se llama la santificación progresiva, para que cada día más me parezca a Cristo. Es un nuevo hombre que es conforme a la imagen de Cristo, como es un bebé, tiene que ir creciendo. Por eso hay diferentes edades espirituales. Eso es renovar. El bebé nuevo que me pusieron tiene que crecer. No se puede quedar pequeñito, enano. Ese bebé tiene que crecer. Si trabaja en un circo y crece, como pasó con un enanito en Argentina, que empezó a beber una proteína que salió, que te hace crecer los huesos y los músculos, y creció muchísimo y perdió el trabajo el enano. Eso es para que despierte. Ay, Señor, perdóname. Me lo van a expiar ese pecado ahorita. Yo le pido perdón a Dios, sí. Empezó a beber proteína. Pues hermano, del circo ese, todos nosotros tenemos que salir, vamos a crecer, para que te boten del circo, del mundo allá. El nuevo hombre cuando Dios me engendra. Yo tengo como 30 años sirviéndole al Señor, que nací de nuevo. Y ese nuevo hombre ha ido creciendo en el temor a Dios, perfeccionándome en santidad, alejándome del mal, palabra deshonesta, concupiscencia. Y el Señor trabajando, y va a terminar cuando Él venga. Eso nunca termina. Esa es la segunda santificación. La primera ya me santificaron ya. Porque fue Cristo a través de mí. La justicia de Cristo se me imputó. Por la renovación diaria, aquí está hablando Pablo, que ese nuevo hombre tiene que ir renovándose, hasta que sea un gigante espiritual, que ya ni se vean esas iras y malos deseos, hasta que me parezca a Cristo, que es el sample, el ejemplo mío, a la imagen, la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Se está pareciendo la iglesia a Cristo? Demasiados mensajes para alimentar la carne. Hasta el conocimiento pleno. Y en ese segundo nacimiento que yo tuve, porque yo tuve un segundo nacimiento, hermanos. El primero biológico y el día que me pusieron el espíritu, que nací de nuevo. Pero ese nuevo hombre antes era un bebé y tiene que ir creciendo. No se puede quedar chiquito, enano. Hay que darle proteína. ¿Cómo ese nuevo hombre crece? Con una droga que se llama cristomicina. Inyectarse diario la palabra a través del Espíritu Santo, cristomicina, para que el nuevo hombre crezca. Cuando uno es pequeño, ese nuevo hombre viene a la iglesia a dormir, pero cuando crece, lo que está inquiriendo en la presencia de Dios y quiere estar adorándolo. Y desde su casa se la pasa todo el día magnificando y exaltando el nombre del Cordero, porque ya el hombre está creciendo. Ya los enanos del circo están creciendo, ya tienen que perder el trabajo. Entonces el nuevo hombre, cuando Dios me lo pone, yo recuerdo cuando yo nací de nuevo, estaba pequeñito, andaba en la carne. Y a través de el servicio a Dios en el desierto, ese nuevo hombre va renovándose y va creciendo. Y me voy pareciendo cada día más a Cristo. Porque eso no es así. Me pusieron el nuevo hombre, pero tiene que crecer. Son dos santificaciones. La primera, para ir al cielo, ya yo estoy listo. Pero la segunda, para dar cuenta de mi mayordomía y ser una luz aquí en la tierra. Como dijo Jesús, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que ellos viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Los hombres tienen que ver a Cristo en mí. Mi familia tiene que ver a Cristo en mí. En la iglesia Cristo no se está viendo por ninguna parte hoy en día. A mí me llega esa ilustración siempre cuando antes en las cajas de cereales que te dan un muñequito, que yo se le escuché eso a un pastor. Entonces el nene va al supermercado, quiere la caja de cereal.
es por el juguetito, pero te lo ponen en el fondo. Y para usted sacar el juguetito, tiene que sacar, valga la redundancia, todo el cereal de la caja. Y ahí encuentra el muñequito. El juguetito lo encuentra ahí. El cristiano, cuando es nuevo, tiene el nuevo hombre, pero está pequeñito, no se ve. Se ven las iras, las contiendas, las borracheras, obras de la carne. A medida que va creciendo, se va viendo ese nuevo hombre a la estatura del varón perfecto. Las iras siempre van a estar ahí, pero ya van a estar subyugadas, dominadas. Antes usted y yo hacíamos escenas de ira y ya me salen, pero no se nota casi. Cuando ese hombre crece, hasta los hijos le da brega ver a uno airado, le da brega. Me perdona mencionarlo, como pasaba entre nosotros aquí, que yo le he dicho, mujeres que fueron como madre en esta casa. Y yo siempre le digo a las hermanas, cuando hablo de ellas, no las voy a mencionar, pero aquí hubieron hermanas que fueron como madre, que ya partieron con el Señor. Y yo le decía, yo nunca vi esa mujer airada. Eso es hermoso, hermano, con una sonrisa siempre. Como Elena, un ejemplo. Yo nunca la... Seguro, hermano, que ella es un ser humano. La madre de Iliana, ella partió con el Señor. Una mujer amable y siempre sonriente. La mamá de Denis, perdóneme mencionarla, también era un perfume para mí. Siempre con una sonrisa. Irene también, Ramona. En estos días le decía yo a Paola, yo nunca vi a Ramona incómoda. Le daba ira, pero no se veía casi, porque había demasiado bondad, hermanos. No se ve casi. Y ese es el cristianismo. No son cosas materiales, espirituales. Yo lo quiero para mí. Y para mí en la congregación, aunque yo ministre aquí, eso eran ejemplos. El Señor siempre me decía, aprende de ellas. Eso yo quiero ese perfume para mí. Se parecían esas hermanas a Cristo. Entonces humilde, todos esos frutos del Espíritu que yo mencioné. Una humildad y un servicio. Entregados. Y estoy delante de Dios. Aunque esté ministrando aquí, el Espíritu Santo siempre decía, aprende de ellas. Y aprendí mucho, hermanos. Entonces tenían algo, esas mujeres, cuando tú hablabas, tú no le veías malicia, una bondad. Y ese es el evangelio, las cosas de arriba. El amor, el fruto del Espíritu, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y ese es el camino más excelente que debemos de anhelar los cristianos, parecernos a Cristo. Y esos hermanos, esos perfumes, cuando Dios los trae a la congregación, aprender de ellos. Ellas no tenían que predicar porque eran cartas leídas, no tenían que vocear, ni estar evangelizando. Sus vidas hablaban por ellas mismas. Lo que hacían me enseñaban a mí. Verdaderas y delites en las cuales no hay engaño, hermanos. Y el evangelio todo es espiritual, carácter. Los halagos en la iglesia, en la Biblia, nunca fueron por cosas de iglesias llenas, ni asientos, ni materiales, ni rating, ni averaje. Fueron espirituales. Jesús le dijo a Natanael, un verdadero israelita, algo en la carne, que no hay engaño, no hay malicia. David era un rey sin malicia, hermanos. Saúl tenía malicia, lleno de maldad. Samuel no tenía malicia, era transparente. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú,
tenían malicia. Alejandro el calderero tenía malicia. Y Menú y Fileto tenían malicia. Y Pablo tuvo que decir: el Señor le pague a Alejandro de acuerdo a su maldad, porque me ha hecho mucho daño. Por eso uno debe de orar primero por uno mismo. Señor, límpiame, límpiame, Espíritu Santo, límpiame para parecerme a ti. Esa es la dificultad que yo tengo en estos tiempos con la misma iglesia, que no nos estamos pareciendo a Cristo. Mucha arrogancia, soberbia. Y buscando las cosas de abajo. Buscar las cosas espirituales. Y yo termino diciéndote, iglesia, aviva el don de Dios que hay en ti y en mí. Avívalo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estos consejos. Ayúdanos que nos ministraste hoy hablando de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, y fornicación, malicia, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas, que no nos gobiernen. Yo te lo ruego, que nos gobierne tu espíritu, que se vea la bondad. Por eso sacrificaste y honraste a estas hermanas que hicimos mención en esta tarde, que fueron un olor y una inspiración para nosotros seguir sirviéndote a ti. Y fueron maestras de piedad que ya partieron y están en tu misma presencia y nos la pusiste como ejemplo. Ayúdanos a ser mansos, humildes, y que no haya malicia en nosotros, bondadosos, hombres y mujeres, que nuestros corazones rebosen de amor. Los hermanos que vayan a partir a sus hogares, llévalos bien, y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, bendícelo y santifícalo, que pasemos una tarde muy agradable y a vivir la palabra ahora sin malicia, con amor, con bondad, con entrega, con compartir el pan con sencillez. En el nombre de Jesús. Amén.